¿Es conveniente que veas Sound of Freedom, Sonidos de la Libertad? ¿Te lo has preguntado? Hay muchas cosas que tendrías que tener en cuenta a la hora de decidir si ver o no esta película, en el caso también de que encuentres alguna plataforma donde no haya sido cancelada. De todos modos, existen formas de encontrarse con ella si ese es tu anhelo, pero además, si tu equipamiento, es decir, tu cuerpo mental, el emocional y el etérico, están acondicionados como para poder hacer frente a esta película. Es la película más vista en la historia del cine, fue estrenada el 4 de julio pasado en Estados Unidos, donde millones de personas se agolparon a verla. En Latinoamérica todavía no hay una fecha precisa en los distintos países donde se la proyectará o no, dependerá del nivel de, no voy a utilizar la palabra cancelación porque es espantosa, donde se censure o no, hablemos como hablábamos antes. De todas maneras, lo que quiero transmitirte en este momento es en virtud de lo que estoy percibiendo en muchos que han logrado ver esta película y en el efecto, en el impacto, no solamente emocional, sino psicológico que les ha provocado. A eso quería referirme en este encuentro con ustedes. En principio, decirles que por qué tiene este impacto en las pantallas cinematográficas en este momento. Bueno, precisamente porque es el momento donde una película de esta naturaleza debe ser exhibida. Debe ser exhibida. Ahora bien, esta película, basada en un hecho real, en la vida de Tim Ballard, que es, si no estás muy al tanto, un ex agente de la CIA que dedicó largos años de su vida, y aún hoy en la actualidad, muy apoyado afectivamente por su esposa, al rescate de pequeños, en lo que es en este momento lo que se ha convertido en la primera industria después del narcotráfico a nivel global, con un incremento de más del 5.000% de crecimiento de trata de pequeños en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia. Esto, por supuesto, que no solo acontece en países de Latinoamérica, donde fue rodada esta película, sino, por supuesto, en todos los países del mundo, y donde además esta guerra de Ucrania ha servido también como disparador, no solamente para un incremento del tráfico de criaturas en esta zona, sino también para el despliegue de mucha información que ya muchos conocíamos, pero que se está empezando a brindar al resto del público. Si no estás anoticiado de todo esto y te interesa, por supuesto que la información está para todo aquel que quiere oír y oye, para el que quiere ver y ve, la información está. Es una de las grandes ventajas y bendiciones que tenemos los seres de la superficie terrestre en este momento en el planeta, que es el acceso libre a toda la información. Libre, por supuesto, hasta que deciden sacarla, pero siempre hay alguna manera de ingeniárselas. Si uno tiene la intención, sabes que todo está acá, todo es mental, y si haces foco, vas a encontrar todo aquello que te propongas encontrar. Volviendo a la película, narra entonces la historia, estos hechos reales de la vida de este ex agente de la CIA, que comienza rescatando a 50 criaturas, en este momento lleva más de 150, termina adoptando 8 de ellos, de estas personas, junto con su esposa. Me cuido con el vocabulario, como te das cuenta, para no ser nuevamente
censurada, bueno, y te relata entonces su largo peregrinar descubriendo todos estos hechos con nombre y apellido, yéndose a Haití primero, que es uno de los grandes enclaves para esta gran industria, y luego a Colombia. La película transcurre, bueno, con todo el éxito en lo que se había propuesto el protagonista, el rescate finalmente, y continúa en la vida real desarrollando toda esta actividad a través de una ONG, una organización no gubernamental que ha sido financiada por el gobierno de Estados Unidos, digámoslo, en muchas oportunidades. No hay mucho tampoco auditoría de demasiada transparencia respecto de lo que se ha hecho con esos fondos, pero más allá de estas cuestiones dinerarias que siempre acontecen en este tipo de situaciones, nadie puede negar el trabajo que ha realizado esta familia en realidad. Ahora bien, vamos a el impacto en el cuerpo mental y emocional de quienes se acercan a verla. Lo que se está viendo yo te lo dividiría en dos grandes categorías. En primer lugar, la ira, el enojo, sumado a la impotencia de todos aquellos que se acercan por primera vez a esta información, o de aquellos que la sospechaban, porque esto es más antiguo que la injusticia, pero que nunca habían tenido una visibilidad de estas características, y sobre todo por no ser ficción, sino por ser basada en un hecho real. Esto es lo que más impacto tiene en la mente de muchos de los que han visto la película. Ahora, este incremento del enojo, ¿hacia dónde va? Va exactamente hacia, y voy a ser muy cuidadosa con las palabras que utilizo, y sé que también es muy disruptivo lo que te estoy diciendo y lo que te estoy planteando, así que también voy a ser muy cuidadosa y te pido que trates de descolocarte un poquito de lo emocional y de que trates de empezar a transitar ese camino hacia la neutralidad, que es lo que se nos pide hoy y lo que necesitamos hoy para poder transitar toda esta verdad en pos de la libertad que todos estamos buscando y por las que estamos también haciendo tantas y tan diversas cosas. Cada uno en su lugar, cada uno desde su lugar. Entonces, toda esta ira, este enojo hacia las élites globalistas, hacia los que generan el mal, no hace más que incrementar esto que aquellos que se enojan tanto están criticando. Esto ocurre exactamente como en cualquier situación de tu vida. Si estás criticando a alguien y no te das cuenta además que eso que estás criticando está dentro tuyo también, entonces realmente estás en un doble problema. Estás incrementando esa característica que no te está gustando, que estás rechazando en el otro, la estás incrementando en vos y la estás incrementando también en el vínculo y a nivel energético y planetario también. El tema de poder ver una película de estas características y de encontrarse con toda la información que ya está saliendo a la luz de una manera neutral es nodal en este momento. Este es el trabajo que te propongo que hagas. Antes, si decidís ir a ver esta película, que hagas un trabajo de transmutación, de purificación de tus emociones, de manera tal que toda esta información te encuentre lo más centrado y neutral posible, para no alimentar esta industria. Y me dirás, pero si yo no tengo nada que ver con la trata de criaturas. No, pero sí tendrás mucho que ver en dónde pongas tu energía, desde dónde vas a emitir vibraciones desde tu campo magnético y energético cuando veas esta película. Y hacia dónde vas a dirigir en todo caso tu enojo, tus críticas, tu impotencia, tu angustia. Conozco mucha gente que no puede dormir después de ver la película, que durante días se mantiene
en un estado emocional de excesiva negatividad. Entonces, se trata de hacer un verdadero trabajo de purificación emocional, de transmutación. Podés trabajar con el rayo violeta primero y durante la exhibición, mientras estás viendo la película, envolverte a vos en llama violeta y a todos los que te rodean en ese momento, sea en una sala, en tu casa, donde sea, y también hacia la situación que estás viendo, y de esa manera sí vas a colaborar energéticamente para que todo esto se desmantele y desaparezca del planeta Tierra. Porque si decimos que todos sabíamos de estas cuestiones, pero que ahora por primera vez en la historia de la humanidad se va a contar y se está contando con nombre y apellido, bueno, ahí tenemos algo muy ventajoso y muy positivo de lo que tomarnos para decirnos a nosotros mismos, bueno, vamos bien. Es un hecho altamente positivo que esta película, que desde hacía 5 años estaba preparada y lista para ser exhibida en salas cinematográficas y no se podía hacer, no se lograba hacer, y hubo que esperar 5 años para que esto ocurriera. Bueno, entonces, es un muy buen motivo para pensar y sentir que vamos en el camino correcto y que el plan divino se está cumpliendo. Si tenés esta disposición mental al momento de conectarte con la película, el resultado para vos y para todo el planeta va a ser distinto a si te ubicás desde una posición de crítica, de rechazo, de angustia, de impotencia, de qué barbaridad las cosas que pasan. Allí estás alimentando desde tu propia dualidad, desde aquellas cosas que aún no están integradas en vos, y a eso llamamos dualidad técnicamente, si querés llamarlo sombras, oscuridades, cosas no resueltas, traumas, conflictos, llamalas como mejor lo interpretes y lo internalices. Pero hasta tanto sigas proyectando con ese enojo o con esa angustia o con esa depresión que le toca a muchos después de ver la película, vas a seguir incrementando lo que te muestra la película. Lo creas o no, es un hecho científico irrefutable e inevitable. La otra categoría que te quería comentar, por lo que estoy viendo y percibiendo, tanto en consultas individuales como en charlas grupales y en los grupos donde se analiza este tipo de información que está saliendo a la luz y demás, es esta situación, yo quizás un poquito desde el punto de vista psicológico más complicado, pero que lo estoy viendo también y mucho, que es de las personas que quedan absolutamente choqueadas por la información y por lo que se ve en la película, que además, entre paréntesis, debo decir que no hay ningún golpe bajo desde el punto de vista visual o desde el tratamiento de un tema tan complicado. Es todo con muchísima discreción, muy bien narrada, con muy buena fotografía, muy prolija en ese sentido. No hay nada que criticarle a la película desde este punto de vista. Cierro paréntesis, pero te decía, de las personas que quedan tan impactadas, tan choqueadas a nivel psicológico, que comienzan a trasladar toda esta información que han recibido en el estado de vigilia al estado del sueño, que como sabemos, en Occidente solamente se conocen o se consideran desde el punto de vista de la axiología o desde la epistemología psicológica, psiquiátrica y demás, 2 estados de conciencia: o estás dormido o estás despierto, el estado de vigilia o el estado del sueño. Entonces, estas personas que llegan con una mente débil, de altísima vulnerabilidad psicológica, por sus propios procesos, pueden ser que vengan de la adicción, del alcoholismo o de situaciones traumáticas no resueltas, se ponen en contacto con la película y luego trasladan esto al estado de sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Que van directamente al plano astral, directamente. Y las cosas que les pasan no son para nada agradables. Entonces, luego despiertan, si es que pueden despertar, hay también
muchas situaciones de parálisis de sueño también que se pueden producir, y se despiertan más traumatizados de lo que se acostaron. Entonces, estas son dos apreciaciones que he podido percibir en los escasos 5 o 6 días en los que nos ha llegado a todos los que estamos manejando información. Algunas plataformas o links donde se puede observar los sonidos de la libertad. Así es que quería compartir esto con ustedes, que estén bien decididos y disponibles desde la mente fuerte y desde el corazón abierto y desde las emociones quietas y purificadas a la hora de ponerse en contacto con esta película y con toda la información que a partir de ahora va a llegar a todos ustedes. Un gran abrazo.